Noble pueblo de Elohim, Shabbat Shalom, hemos llegado a otra solemne ocasión, una ocasión que como todos los Shabbat va a ser especial. Vamos a disfrutar de la presencia de la Shekinah del Todopoderoso, vamos a adentrarnos en sus atrios poco a poco a lo largo de este Shabbat, y aquí ya en la víspera, que ya estamos entrando poquito a poco y ya nos ponemos en situación. Pues predicando, qué mejor cosa que hacer que predicar la palabra de poder en esta víspera de Shabbat, y ya en Shabbat pues deleitarnos con las predicaciones también de otros ministerios que nos instruyen y que nos benefician de estudiar con ellos. Pero ahora pues nos toca a nosotros, y nosotros queremos hacerlo como siempre lo mejor posible. Y vamos a estar hoy con las cartas de Kefa, con la segunda carta de Kefa, los tres capítulos, el 1, el 2 y el 3. Y antes saben que nos venimos refiriendo a lo largo de toda la semana las noticias que tienen lugar precisamente a lo largo de la semana, y las mencionamos, y vamos hoy a mencionar algunas que no tienen grande repercusión, digamos, en lo que es la profecía, pero bueno, sí son, digamos, pues actuales, ¿no? Que dan que hablar en el sentido pues de colocarnos en este tiempo final, ¿no? De colocarnos en los dimes y diretes que se dan en este tiempo final entre una parte y otra del mundo, ¿no? Porque saben ustedes, por ejemplo, que pues es una lucha partidista, unos gobiernos ingobernables a lo largo y ancho de la faz de la tierra ahora mismo, en el que la izquierda y la derecha están tan equilibrados que no permiten gobernar. Y en estas, pues por eso digo que son dimes y diretes que se producen alrededor del mundo, y que son proféticos, porque esta separación del mundo entre un bando y el otro, estando subvencionado por quien hace ganancia de pescadores en el río de revuelto, que casi siempre son los mismos millonarios los que están al mando de las corporaciones y los más grandes magnates pues de la actualidad. Y entonces pues están separando el mundo, y esto es lo profético que está aconteciendo, ¿no? Que el mundo está separado, ya digo, por un antagonista y un protagonista que no dejan de ser una síntesis viciada de un proyecto humano, que es el control a todos los niveles, y al triángulo de la pirámide, que representa el poder vigilante, ¿no? El poder demoníaco sobre la humanidad. Para eso están trabajando, y más desde la economía. Esto es así, ¿no? Y así están pactando. Esto es así. Y en relación a esto de la izquierda y la derecha, de que no permiten gobernar, pues aquí en España tenemos un claro ejemplo, y en la Comunidad de Madrid se ha llegado a un acuerdo a través de la derecha, lo que no ha sido capaz de acordar la izquierda, cuando la izquierda supuestamente tendría menos problemas, porque como tienen menos principios, sería más fácil que pactaran entre la izquierda. Pero no ha sido así, y tenemos que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid han pactado en España los tres partidos de derecha. Esto es Vox, que es extrema derecha, Ciudadanos y PP. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Qué, digamos, qué leyes quieren que salga? ¿Qué han promulgado? ¿Qué quieren sacar de ese pacto para gobernar Madrid? Pues entre otras cosas, señoras y señores, la reinstalación de las escuelas religiosas, de la religión en las escuelas, lo cual ya llevó a la generación más rabiosamente atea de la historia del mundo. Y ahora ya, pues ¿qué sería? Si se sigue fallando y le seguimos fallando, si le seguimos fallando a la juventud, predicando un mensaje con el cual no vamos a estar alineados, porque lo que van a promulgar, como siempre, es un fariseísmo, un neofariseísmo conservador, pues entonces más decepción vamos a acarrear, y una generación se va a juntar con la otra, y ya va a ser un ateísmo realmente rampante, como ya lo es al día de hoy, desgraciadamente. Y esto es así mientras se imponga la religión en las escuelas, y sobre todo esta religión católica con el supervisado de los sacerdotes, como hace 100 años. Es realmente un atraso. Pero bueno, a eso es lo que vamos, y eso es pues actualidad. No estamos hablando del siglo pasado, sino que estamos hablando
de este siglo, y va a ser una cantera de más ateísmo, de ateísmo más fuerte todavía. Bueno, sería, digo, si el mundo siguiera. Entonces, eso referente a la política. Y en los fenómenos naturales o desastres naturales ha acontecido lo de que arde Siberia. Siberia saben ustedes que es de lo más frío que hay en el mundo, está en Rusia. Y pues claro, en verano queda más poblado por árboles, más digamos, desnudo de la nieve y todo eso, se desnuda el bosque. Y entonces pues es un vergel también, es muy hermoso. Como todas las zonas esas ahora mismo tienen que estar preciosas, lo que es Noruega, Suecia, todo eso, Islandia, pues eso es igual, ¿no? Y está ardiendo, muchas hectáreas han ardido de Siberia y es realmente lamentable. Saben ustedes que la mayoría de las veces está detrás de la mano del hombre, desgraciadamente. Bueno, y decir ya también la noticia quizá más que yo más hablaría sobre esto, porque es una noticia que es recurrente y que es necesario, ¿no?, hablar, discursar sobre esto, hacer discursos sobre esto, porque se ha prohibido en Holanda al fin el burka, que las mujeres estén tapadas desde la cabeza hasta los pies. Y esto se ha prohibido en Holanda. Y ya se prohibió antes, por ejemplo, en Francia, que en muchas cosas Francia aventajan al mundo en lo que son saber sus derechos, ¿no? Saber sus derechos. Porque realmente es más fácil de que yo me adapte a un país que el país entero se tenga que adaptar a mí por una costumbre que yo tenga de mi etnia o de mi religión. Entonces esto yo lo aplaudiría, para mí es plausible y para mí está bien hecho, está bien decretado que se tengan que despojar del burka si quieren andar por Europa. Yo lo veo bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es que un partido musulmán, para compensar la cosa, en Holanda se ha dicho que ya no pueden ir con burka, esto lo ha dicho el partido en el gobierno, pero un partido musulmán que también forma parte de esos congresos ha dicho que la multa, si llevan el burka, lo pagan ellos. Entonces, pan para hoy y hambre para mañana, porque no van a tener miedo a seguir yendo con el burka, porque le van a pagar la multa. Y entonces, pues por eso digo que ideológicamente el mundo está separado totalmente, ¿no?, en esa pared intermedia que el mundo no ha derribado, pero que en el pueblo de Elohim sí se ha derribado en virtud de la muerte y la resurrección de nuestro Mashiach. Así debería ser. Bueno, y ya por último comentarles que agosto, el mes de agosto que recién estamos prácticamente comenzando hoy es día 2 de agosto, pues va a ser un preludio. Si nuestro patrón Yahshua HaMashiach va a venir en Yom Teruah, pues en agosto se va a tener que producir algo gordo, algo que sea de renombre en cuanto a lo que acontece en el mundo, porque ya es la fecha, ya toca. Y agosto yo les advierto que estemos atentos, porque en agosto si va a venir en Yom Teruah nuestro Mashiach, que es bastante posible, yo creo, pues se va a producir algo gordo a lo largo del mes de agosto o primeros de septiembre. Y estemos atentos, por lo tanto, a todo esto. Y estamos ya introduciéndonos en la segunda carta de Kefa de Pedro, en la que nos vamos a gozar, por supuesto, como con toda la escritura. Y dice así, pero especialmente a mí me gusta mucho Kefa Pedro, porque es muy profundo y nos va a hacer disfrutar en este bendito Shabbat. Dice así, segunda de Kefa, capítulo 1, vamos a ver, como digo, los 3 capítulos. Leyendo en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach, dice así: de Shimon Kefa, un esclavo y emisario de Yahshua HaMashiach. Esclavo en este tiempo no suena tan bien, sonaría mejor siervo, ¿no? La palabra correcta es abodim, o de abodá, que es adoración, y sería siervo y emisario. Emisario es precisamente el que emite, y él emite esta carta, ¿no? Y emisario también es la traducción de Sholiach, que se traduce como apóstol, y también Sholiach se traduce como enviado.
Vamos a ver quiénes son los destinatarios de esta carta. Mucho se ha hablado desde los atriles y según en qué religión practiquen, de que, y sobre todo si son excluyentes, de que la Biblia está hecha por judíos para judíos. Pero no vamos a ver eso en las cartas, ni en el Brit Hadashah, ni en el llamado Nuevo Testamento, ni siquiera en el Tanaj, en el llamado Antiguo Testamento. Sino que fíjense ustedes quiénes son los remitentes, o sea, los destinatarios de esta carta. Dice, aquellos que por medio de la justificación de nuestro Elohim y de nuestro Salvador Yahshua HaMashiach han sido dados la misma clase de confianza que a nosotros. Entonces esta carta va destinada nada más y nada menos que a los gentiles. Y para confirmarlo vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, que va a decir exactamente lo mismo que está diciendo aquí. En Hechos 15:14 dice, y las palabras 15:14, ¿no? Sí. Tenemos el 15:14, dice, Simeón les ha contado, Kefa, Pedro, les ha contado en detalle lo que Yahweh hizo cuando comenzó a mostrar su interés en tomar un pueblo que empezó a tomar Yahshua HaMashiach interés en tomar un pueblo entre los Goyim, entre los gentiles, para llevar su nombre. Está diciendo lo mismo que en esta ocasión ya con la carta. Está diciendo el mismo protagonista, Kefa, Pedro, exactamente lo mismo, de que se le ha dado la misma clase de confianza que a nosotros, los judíos. Habla poniéndose en lugar de los judíos, dice, le han dado la misma clase de confianza, esto es, a los gentiles. Entonces, como ven, la Biblia, la Torá, el Brit Hadashah, el Tanaj, no es excluyente en ningún caso, sino que incluye a todos, y Israel, o la zona geográfica de lo que hoy es Israel-Palestina, simplemente es digamos, un centro neurálgico de lo que es el mundo, pero es una representación a pequeña escala de lo que es el mundo. Entonces, nada está excluido ni nadie está excluido del plan de redención. Dice el verso 2, la gracia y shalom, la gesed y shalom, la paz y la gracia, sean de ustedes en medida abundante, dice, mientras llegan al conocimiento pleno de Yahweh y de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Entonces dice que la gesed y la shalom se dan en medida abundante, dice, mientras se llega al conocimiento completo. Entonces, a medida de que vamos adquiriendo conocimiento, vamos adquiriendo la gesed, que es la gracia, y la shalom. La gesed, la gracia y la shalom, la paz y la gracia, para que todos me entiendan, va en concordancia con lo que yo vaya averiguando, descubriendo, conociendo en las Escrituras. Si yo voy conociendo más las Escrituras, tendré más gracia y más paz. Pero si yo no conozco apenas nada de la Escritura, por mucho que cacaré las palabras gracia y paz, no voy a experimentarlo ni a saber de qué va el asunto. Entonces, hay gente que quiere pasarse la vida hablando de gracia, pero sin conocer las Escrituras. Eso no es gracia. Así no se desvela la gracia. Dice, verso 3, el poder de Yahweh nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida. Tremenda la situación. El poder de Yahweh nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida. Y otros dicen que no, que hay cosas que no se pueden cumplir, que hay cosas que no se pueden hacer, que no es para nuestro tiempo, pero dice que nos ha provisto de todo. Dice, nos ha dado el poder de Yahweh todo lo que necesitamos para la vida y para afrontarlo todo, cualquier problema. Dice, y ser apartados mediante, otra vez, el conocimiento, la biná, en hebreo, de aquel que nos llamó a su esplendor y bondad. No mediante nuestro conocimiento. No es que su poder y todo lo que necesitamos para la vida sea por nuestro conocimiento, sino por la provisión y el conocimiento que es de Yahshua HaMashiach.
Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su esplendor y a su bondad, por medio del cual nos ha dado promesas valiosas y superlativas. ¿Por medio de qué? Por medio de ese biná, de ese conocimiento de Elohim, porque Yahshua conoce plenamente a Elohim. Entonces, por medio de ese conocimiento, de conocer plenamente a Elohim, dice, por medio del cual, de ese conocimiento, nos ha dado promesas valiosas y superlativas. Superlativas, me encanta. Dice, para que por ellas, por medio de estas promesas, podamos venir a compartir, como estamos haciendo, predicando el mensaje, en la naturaleza ya, atención a esto, en otras versiones dice, partícipes de la naturaleza divina, dice, compartir en la naturaleza de Yahweh, en la naturaleza de Elohim, sería la traducción correcta. Es decir, nos adelantamos ya a ser partícipes de esa naturaleza de lo que es Elohim. Por eso Yahshua conoce tan abundantemente a Elohim, porque nos conoce también a nosotros. Y escapar la corrupción que los deseos malignos han traído al mundo. ¿Qué ha traído la corrupción al mundo? Los deseos malignos. Los deseos malignos. Dice el verso 5, por esta misma razón hagan todo lo posible para llenar, atención a esto, para llenar su fe, que es emuná. Ya saben que emuná viene de emet, y emet de verdad, no es cualquier fe, sino emuná en la emet, fe en la verdad. Dice, para llenar su fe con bondad con conocimiento. Entonces tenemos que la fe, si no tiene más, si no se le añade nada más, es hueco, es una oquedad. Se le debe llenar la fe primeramente con la bondad. Dice la fe, para llenar su fe con bondad. Entonces hay mucha gente que dice que cree, que dice que tiene fe y que realmente son malos. Y te das cuenta tratando con ellos pronto de que son malos. ¿Y por qué son malos? Porque dejan hueca su fe. Entonces no está ni fundamentada ni tienen llenura de fe. Viven una vida, ya digo, en oquedad, en vacío. Sus mismas obras son tristes, raquíticas delante del Eterno. No tienen valor, no tienen simpatía, no tienen bondad, no tienen amabilidad. Entonces su fe es hueca. Entonces hay que añadirle a la fe bondad. Para mucha gente esto se le hace imposible, ya digo. Porque es que no les nace la bondad. Y te das cuenta hablando con ellos inmediatamente. Bondad con conocimiento. Ahí está, conocimiento. Conocimiento con dominio propio con perseverancia, perseverancia con ser apartados con afecto fraternal y afecto fraternal con amor. Son 7 capacitaciones que nos da el Ruach HaKodesh, todas estas capacitaciones que corresponden a las 7 congregaciones y a los 7 Ruachim, a los 7 espíritus de Elohim derramados sobre toda la tierra para ministrar a sus hijos. Entonces repetimos, bondad, conocimiento, dominio propio, perseverancia, ser apartados, afecto fraternal y ahabá, amor. Porque si tienen estas cualidades en abundancia, ellas los mantienen lejos de estar áridos e infructuosos en el conocimiento de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Cuando se tiene esto, claro, uno está ocupado en esto, porque una cosa te lleva a la otra, entonces vas increciendo, no te da tiempo para distraerte, para holgarte de nada, sino que estás trabajando en lo tuyo, detrás de una cosa a otra, vas creciendo, vas conociendo más a Elohim, y es una llenura de fe, una vida en plenitud. Entonces dice, en verdad, en el verso 9 ya, y de otra manera dice que estamos sin llenura de fe, estamos áridos, claro, lo hueco se agrieta al final, es árido. Sin agua. Dice, sin agua, claro, sin el agua de la Torá, de la administración del Ruach de Elohim. Dice, en verdad, cualquiera que no tiene estas virtudes, todo esto de bondad, de dominio propio, de afecto fraternal, de ser apartados, y por cierto que ser apartados, mucha gente no entiende lo que es ser apartados, pero ser apartados tienes que ser diferente.
Si tú eres igual que tu familia, si tú eres igual que la gente de tu puesto de trabajo, si tú eres igual que toda la gente que te rodea, realmente no estás siendo K2, no estás siendo apartado. Apartado es ser diferente. Dice, en verdad cualquiera que no tiene estas virtudes está ciego, ciego totalmente, tan corto de vista que se olvida que sus pecados pasados han sido lavados. Se olvida ¿por qué? Porque lo sigue haciendo, entonces eso es olvidarte. Te olvidas del perdón porque te sigues enfangando. Por lo cual, hermanos, procuren mucho más que su llamado y su elección estén seguros, porque si permanecen haciendo esto, nunca tropezarán. Claro, ya digo, irán increciendo, irán como el aurora. Dice, o como el alba, que también va a hablar luego. Dice, porque de esta manera serán suplidos generosamente con todo lo que necesitan, no solamente suplidos, sino dice que generosamente, es decir, que llegaremos a niveles espirituales que nosotros ni nos imaginábamos, suplidos tan ampliamente, tan generosamente, con todo lo que necesitan para entrar en el reino eterno de nuestro patrón y salvador, Yahshua HaMashiach. Dice que Yahshua HaMashiach tiene un reino eterno, no es provisional, no es para entregárselo al Padre, es un reino eterno de nuestro patrón y salvador Yahshua HaMashiach. Por lo cual siempre les recordaré acerca de estas cosas, aunque ustedes las sepan y están establecidos firmemente en la verdad que ya tienen. Muchas veces lo que hay que hacer, nuestra labor es recordar. Dice, yo consideré correcto permanecer agitándolos en el sentido de molestándolos a cierto nivel. Dice, con recordatorios, eso es, mientras estoy en este Mishkan, que traducido aquí, por ejemplo, en la israelita mesiánica con muy poca habilidad se traduce como tabernáculo, ignorando la programación neurolingüística, pero en verdad es Mishkan, el Mishkan de mi cuerpo. Ahora, en el mismo mesianismo están hablando de tercer templo, están hablando de volver a hacer sacrificios, de volver a edificar un templo, pero es que el templo quedó claro, ya Mashiach lo dejó claro, rasgando el templo, rasgando el velo, dejó claro que el templo en el que siempre quiso morar es este Mishkan, el cuerpo nuestro. Ese es el Mishkan, ese es el templo que él quería habitar. Entonces dice, por lo cual, vamos por el 12, ¿no? Porque de esta manera serán suplidos, no. En este Mishkan de mi cuerpo, vamos por el 13, ahora 14. Dice, yo sé que pronto pondré a un lado este Mishkan mío, como nuestro patrón Yahshua HaMashiach me lo ha hecho claro. Esto es su cuerpo, el que iba a morir. Y haré todo lo posible para que después de mi éxodo ustedes recuerden estas cosas en todo tiempo. Es curioso también comprobar que, digamos, para gastarle una broma a él mismo, yo creo que le gustaría a Kefa decirles que Kefa, Pedro, la diñó hace 2000 años y es mucho más avanzado en el conocimiento de Elohim que la gente que está manejando Internet. Porque él sí sabía lo que era el templo. Entonces, sabemos que los que mueren en Elohim no mueren sino duermen, pero nosotros jocosamente le decimos que la diñó hace 2000 años y es más avanzado intelectualmente que cualquier creyente de este siglo, porque sabe distinguir, entre otras muchísimas cosas, lo que es el templo. Bueno, y dice, yo sé que pronto pondré a un lado este Mishkan mío con nuestro patrón Yahshua HaMashiach me lo ha hecho claro, y haré todo lo posible para que después de mi éxodo ustedes recuerden estas cosas en todo tiempo, porque cuando les hicimos conocer el poder y el regreso de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, no nos apoyamos en mitos astutos inventados. Por el contrario, vimos su majestad con nuestros propios ojos. Es lo que dijimos hace poco, ¿no? Vieron probaditas de la cabot, del esplendor de Yahshua HaMashiach. Probaditas que fueron portentos que los dejaron hipertérritos, asombrados. Como por ejemplo caminar por el agua o multiplicar aquellos alimentos con la gente o transfigurarse. Fue tremendo. Dice, porque estábamos allí
cuando él recibió honor y esplendor de Elohim el Padre. Y la voz vino a él desde la grandeza de la Shekinah. Aquí están hablando de la transfiguración precisamente, del monte de la transfiguración, diciendo: este es mi hijo a quien amo, estoy muy complacido con él. En este hijo Elohim está complacido, en los hijos de desobediencia no, y en los hijos que fueron en el Bereshit, en el Génesis 6, hijos de Elohim, en esos por supuesto no se complace, pero este es el hijo del cual se complace, y ahí por supuesto pues rabian los que de verdad saben el significado de lo que es hijo de Elohim. Hijo de Elohim es que desbanca ese poder de los vigilantes, ese poder demoníaco. Dice, nosotros oímos esta voz venir del cielo cuando estábamos con él en el monte Kadosh, en el monte de la transfiguración. Seguramente se refiere a esto. Dice el verso 19, sí, tenemos la palabra profética muy clara. Aquí está. Ellos tenían la palabra profética muy clara. ¿Pero por qué? Porque leían a los Nebim que profetizaron antes de ellos también. Se instruían con el legado que los hijos de Elohim les habían profetizado antes. Y entonces dice, ahora, esto tomen atención porque es importante y aquí también se puede malinterpretar el asunto. Dice, ustedes harán muy bien en poner atención a ella, a la palabra profética, como luz que alumbra en la oscuridad, lugar de tinieblas hasta que el día, el yom de la redención inminente, y la estrella de la mañana se levante en sus corazones. Este es el objeto, este es el objetivo. Hasta que el día amanezca. Hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga en nuestros corazones, que aquí se refiere la estrella de la mañana, que también habla en Apocalipsis 2:28, Yohanan en la isla de Patmos, dice en Apocalipsis 2:28, dice, así como yo he recibido autoridad de mi Padre, yo también le daré la estrella de la mañana. Esto se lo da a aquel que sea victorioso y haga lo que yo quiero hasta que la meta esté cumplida. Le daré autoridad, dice, sobre naciones, las regirá con vara de hierro y las desmenuzará en pedazos como alfarería. Así como yo he recibido autoridad de mi Padre, yo también le daré la estrella de la mañana. Esta misma estrella de la mañana es a la que se refiere, no es un regalito. Esto no es un regalito de abrir y tirar a los meses. No, esto es un regalazo realmente que va a ser tremendo porque nos va a dar autoridad sobre las naciones. Tremenda la situación también aquí. Estrella de la mañana. Esa estrella de la mañana. Lucero también en otras versiones. Y como digo, desbanca esa estrella de la mañana, la manifestación nuestra. Por eso dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Elohim, porque esa manifestación de los hijos de Elohim es la estrella de la mañana en nuestros corazones. Y esa manifestación de la estrella de la mañana es un desbancamiento o desbancacierto a Lucifer, porque ahora los nuevos luceros, los portadores de la or verdadera, los portadores de la luz verdadera seremos nosotros. Así que esto es un triunfo pleno. Bueno, y dice, y atención a este verso, porque aquí es donde puede haber malentendidos, dice, primero que todo entiendan esto, verso 20, ninguna profecía de las Escrituras es para ser interpretada por un individuo por cuenta propia. Esta traducción, perdóneme que le diga, pero es pésima. Porque aquí no se refiere a que las Escrituras no puedan ser interpretadas por un individuo por cuenta propia, sino que lo que no puede ser es que la Escritura sea privada para una denominación, privada como han hecho con todas las versiones de la Biblia, ¿no? Una versión para testigos de Jehová, otra versión privada para mormones, otra versión para evangélicos, otra versión para pentecostales, y así. Eso sí es privar la palabra, eso sí es hacer interpretación privada. ¿Por qué? Porque está privatizada. Pero realmente, si siguen la secuencia de lo que vamos a explicar ahora, lo van a entender mejor. Dice en el verso 21, pues nunca una profecía ha venido por voluntad humana. Por el contrario, personas movidas por el Ruach HaKodesh hablaron el mensaje de Yahweh. Aquí vuelve a ser la traducción penosa, porque
aquí no hay ningún contrario. Es decir, dice, pues nunca una profecía ha venido por voluntad humana. Por el contrario, aquí no hay ningún contrario, porque si las personas han sido movidas por el Ruach HaKodesh y hablaron el mensaje de Yahweh, sí fue por voluntad humana, porque alguien se propuso profetizar para Yahweh. ¿Entienden ustedes? Aquí no hay ningún por el contrario. No hay ningún por el contrario. ¿Por qué? Porque los profetas se movieron en un poder que se le dio individualmente, por un alumbramiento o alumbracierto o claridad, clarividencia que se le dio al Nebín, al profeta, a él individual, y él lo dejó plasmado y lo dejó transmitido, pero realmente fue individual y fue propio, pero fue Elohim manifestándose a él. Entonces, pues espero que hayan entendido esto y que la interpretación de verdad privada es la interpretación que hace un colectivo, no un individuo, porque un individuo puede ser dirigido a toda la verdad, dice, y el Ruach HaKodesh os llevará a toda la verdad. Ojo con esto. Ojo con esto, lo que pasa es que como estamos en la era de la castración psíquica, que pronto vamos a grabar un tema sobre esto, pues por eso se quiere despojar a la individualidad y al dominio propio y a la propiedad del individuo, ¿no? Dice, ya entrando en el capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrán falsos maestros entre ustedes. Así que lo que le está diciendo, se lo está diciendo a los gentiles, está diciéndoles, de la misma manera que entre nosotros los israelitas o los judíos hubo falsos profetas, también entre ustedes, los gentiles, va a haber falsos profetas. Por supuesto, ellos ya estaban al tanto de lo que iba a pasar con el sistema iglesia. Dice que encubiertamente introducirán, ¿qué cosas? Herejías destructoras, religiones, dícese. Hasta aún negarán al patrón que los compró. O sea, negarán al mismo Mashiach. Acabarán negándolo en muchas formas y en muchas maneras. Porque son herejías destructoras que te destruyen a ti mismo. Porque al final acabas negando el nombre de Yahshua HaMashiach, lo que ha hecho el cristianismo toda la vida, acabas negando la divinidad de Yahshua HaMashiach, como ha hecho el mesianismo cuando ha encontrado el nombre, no dejan de estar en ese ciclo de herejías destructoras. Dice que aún negarán al patrón que los compró y traerán sobre ellos, ¿qué cosa? Destrucción repentina, es decir, que estos no se libran. Estos se creen que se van a librar, pero realmente librarse no se van a librar con esas herejías destructoras que son pertinentes en la religión, en toda religión. Ahora, otro fenómeno que se da en este siglo XXI es que dicen, o sea, nadie dice que está en una religión, pero sin embargo está en una red de iglesias, en una red de congregaciones, en una red de traducción propia de la Biblia, lo cual ya es aberrante, y nadie dice que está en una religión. Muchos seguirán sus perversiones y por causa de ellos el camino verdadero será blasfemado. ¿Por causa de quién? Lo que hemos hablado antes, al principio. Por causa, por ejemplo, de los jesuitas, de los católicos, de los prelados, de los curas católicos, por causa de ellos el camino verdadero fue blasfemado, porque ahí es cuando el ateísmo cobró poder, porque vio el fariseísmo, ¿no? Y entonces lo que tomó fuerza ahí fue que el camino verdadero fue blasfemado. En su avaricia los explotarán con cuentos fabricados. Los explotarán. ¿Cómo los explotan? Oigan, pidiendo, por ejemplo, diezmos. Parte aquí, parte allá. ¿Cómo? Con los pactos. Exactamente, con los pactos y con. Entregue su casa y su carro y traiga y ofrende y diezme, ahí así los explotan. Y con cuentos fabricados. Con cuentos fabricados de que le va a ir mejor, de que va a encontrar esto, de que si pronuncia esto le va a ir mejor, de que si pronuncia lo de que si invoca esto, si hace esta oración, si frota los dedos con el rosario, cualquier estupidez. Dice, su castigo no está inerte, es decir, que está activo, su castigo está activo. Fue decretado hace mucho tiempo, su destrucción no está dormida. Dice, porque si Yahweh no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que fueron arrojados en mazmorras de oscuridad más profundas que el Sheol para ser reservados para el juicio, ¿y cuándo se produce este juicio? Aquí habla del juicio investigador, no el juicio del fin del mundo, sino el juicio investigador, y estos que arrojó en las mazmorras, aunque no es el tema de hoy, pues lo decimos de pasada, que está en Apocalipsis 9, 2 al 4, que son los
estos caídos que él encerró y que en esta fecha de 9:2 al 4 de Apocalipsis dice: el quinto ángel sonó su shofar y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra, y a él le fue dada la llave del pozo que conduce al abismo. Abrió el pozo del abismo y subió humo como humo de un enorme horno, el sol fue oscurecido y el cielo también por el humo del pozo. Entonces del humo de la tierra salieron langostas y les fue dado poder como el poder que los escorpiones tienen en la tierra. Fueron instruidos no dañar la hierba en la tierra, ni ninguna planta verde, ni ningún árbol, sino solamente a la gente que no tenía el sello de Yahweh en sus frentes. Esto es a la gente que no estaba sellada. Entonces, aunque no es el tema de hoy, pero decir que fueron desatados los que Kefa menciona aquí, fueron desatados en Apocalipsis 9:2 al 4, y esos ya fueron desatados en el tiempo de Sardis, entre los siglos XVI y XVIII. Bueno, seguimos y vamos ¿por dónde vamos? Por el 3. Para el 4. El 4, ahora el 5. Dice: y no perdonó al mundo antiguo, al mundo de Noé, sino que preservó a Noah, pregonero de justificación, con los otros 7, sus hijos y sus nueras, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y condenó a las ciudades de Sedón y Amora, que es Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y escombros, como una advertencia para aquellos en el futuro que vivieran vidas impías. Y menos mal que tuvimos esta advertencia, si no, ¿qué sería hoy? Dice: pero rescató a Lot, un hombre justo que estaba abrumado por el libertinaje de aquella gente sin principios, porque los actos malvados que este hombre vio y oyó cuando vivía entre ellos atormentaban su justo corazón día a día. Y esto es un signo distintivo también de los justos. Aunque no queramos afligirnos viendo las tradiciones nefastas, las costumbres paganas y aberrantes de las gentes, pues nos afligimos. Se aflige nuestro justo corazón día a día, es así. Por eso hay mucha gente que siempre está renegando, y no hay que ser refunfuñadores, pero es que el corazón justo se aflige viendo tanta injusticia, tanta falta de justicia. Dice: así que el patrón sabe rescatar a los kadoshim, a los apartados de las pruebas, y reservar a los malvados hasta el día del juicio, mientras continúa castigándolos. Es decir, que ya por adelantado les da castigo, pero donde les va a dar fuerte va a ser en el día del juicio, ya en el día del juicio, en el sentido de juicio de resolución, no juicio investigador, sino juicio para castigo. Dice: especialmente los que siguen a su vieja naturaleza en la lujuria de la podredumbre. Entonces hay una lujuria que es podredumbre. Hay otra lujuria que está bien. Una lujuria, ¿a quién no le gusta el lujo? ¿A quién no le gusta vestir bien? ¿A quién no le gusta la belleza? Pero él se refiere a lo que para él es lujuria de podredumbre, que son bajos instintos, bajos sentimientos. Bajos sentimientos, como lo que ha esbozado antes, ¿no? Lo de Sodoma y Gomorra se refiere a esos instintos, esa podredumbre. Dice: y desprecian la autoridad, sobre todo la autoridad de Elohim. Estos presuntuosos y obstinados falsos maestros no temen insultando seres angelicales. Este también es un clásico entre las iglesias evangélicas. Reprender a diestro y siniestro, reprender a, ¿cómo se dice?, a todo Dios, y soltar estupideces por la boca de que le vamos a mandar una bomba al infierno y el infierno retumba en esta hora, que cuando yo hablo, que no sé qué, son ínfulas, ¿no? Son palabras hinchadas. Entonces dice que por cierto, la hinchazón es de lepra, de pecado. Dice, ¿por dónde vamos? ¿El 12? 11. Mientras que los ángeles, que son más fuertes y poderosos, no traen ante el patrón acusaciones insultantes contra ellos. Así que estos son los que insultan
también a los espíritus demoníacos y a las personas con ellos también. Dice, pero esta gente, actuando sin pensar, como animales, sin razón acierto, nacidos para ser capturados y destruidos, está hablando de gente que abandona el camino, o sea, que lo ha conocido, porque son falsos maestros. Dice, nacidos para ser capturados y destruidos. Insultan cosas acerca de las cuales no tienen ningún conocimiento. Son falsos maestros, porque saben que el crédito que le dan es la fogosidad que manifiesten. Y la fogosidad y el fervor que manifiesten, así lo van a estimar. Entonces se chillan como perras. Claro, para que la gente les tenga en buen lugar. Ese es otro clásico de esta era. Dice, cuando sean destruidos, su destrucción será total. Recibirán daño en pago como salario por el daño que están haciendo. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Pues a la gente que se le pone bajo su autoridad. Su idea de placer, dice, es estar de juerga a plena luz del día. Quien dice de juerga dice invitaciones, cenáculos del poder, invitándose entre las élites de los pastorados, de los encargados de cada congregación, todos esos cenáculos. Son manchas y defectos que se desvelan en sus recepciones. Ahí están, recepciones. Recepciones tiene que ver con esos cenáculos, con esas cenas de poder, con esos acuerdos. Mira, tú te vas para allá y yo voy para allá ahora, ¿vale? Sí, venga, tú te coges a esta iglesia y yo me cojo ahora a la otra. ¿Pero para qué? Para dejar embarazada alguna y tener más hijos esturreados por ahí. Eso es, vienen haciendo escabechinas en todos los ámbitos. Dice, mientras comparten una comida con ustedes, pues tienen ojos vigilantes para encontrar, aquí está, no estoy diciendo nada estúpido, dice, para encontrar una mujer que cometa adulterio, ojos que nunca dejan de brillar y tienen un corazón que se ejercita en la avaricia, por tanto seducen a la gente inestable. ¿A quién seducen estos? A la gente inestable. Basta que a una mujer que es adúltera le hables atrevidamente para que caiga. ¿Qué maldición están empollando? ¿Qué maldición están empollando? Entonces dice en el 15 ya, dice, esta gente ha dejado el camino recto. Fíjense ustedes que lo han conocido, vuelvo a decir. Lo que pasa es que lo han dejado, son apóstatas. Y esta apostasía tiene que ver también con gente que quizá no llegara a toda la verdad, pero ha tenido una Biblia alumbrándolos. Y sin embargo han hecho cosas semejantes a estas. Adulterios, pues todas estas cosas, ¿no? Nacidos para ser capturados y destruidos. Actuando siempre sin pensar, sin razonar, por impulsos animales, irracionales, dice. Esta gente ha dejado el camino recto y se ha ido por el camino de Balaam, Ben Beor, que amaba las ganancias por hacer el mal. Ahí está. Pero fue reprendido por su pecado, pues una bestia de carga que le habló con voz humana restringió la demencia del profeta. Entonces le pasó igual que a Balaam, porque fíjense ustedes lo que pasa aquí. Resulta que esta gente ha dejado el camino recto, y Balaam dejó el camino recto y se fue por el camino que no era recto, y un animal sí discernió que se había salido del camino, que no iba por camino recto, pero él, como era peor que el animal, se quería a la fuerza ir por ese camino tortuoso. Dice, pero fue reprendido por su pecado, pues una bestia de carga que le habló con voz humana restringió la demencia del profeta. Ellos son fuentes sin agua, esto es inutilidad absoluta. Niebla empujada por ráfagas de viento, a merced del viento. Quedan a merced del viento, ahí estamos. No tienen propiedad, no tienen individualidad, no tienen capacidad de obra ellos mismos, ¿no? Dice, para ellos está reservada la oscuridad más densa, que es el lago de fuego del final de los tiempos. Dice, bocones, o lo que nosotros llamamos en nuestro ministerio, boca anchas hablando grandiosidades de la nada, Fíjense ustedes, las grandiosidades de la nada, si hubiera una definición para eso, tendríamos, por ejemplo, materia oscura. La materia oscura, ¿qué es materia oscura? Nada, pero se han dado ríos de tinta, se han emitido ríos de tinta con nociones como esta, ¿no? La materia oscura, el abismo, el agujero negro, tremendo.
Dice, ¿por dónde vamos? 17. Ellos son fuertes sin agua, niebla empujada por ráfagas de viento. Para ellos está reservada la oscuridad más densa. Bocones hablando grandiosidades de la nada. Juegan con los deseos de la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque se toman la vida como un juego. Por eso juegan. Dice, para seducir con libertinaje de la gracia, de cualquier cosa vale, de todo es gracia, que aquí paz y después gloria, a la gente que ha empezado a escapar de otras congregaciones, de otras iglesias, que están escapando de estos cazadores, pero que desgraciadamente salen de uno y se meten en otro, que han empezado a escapar de aquellos cuyos caminos de vida son errados. Son errados. Y es que no hay que guiarse de gente errada, aunque la intención sea buena, pero si te das cuenta que es errado, tienes que sacudirte. Ahora le dice el verso 19, les prometen libertad en el sentido de que ya pagó por nosotros Cristo, ya lleva tu vida ya el amor, y ya está, el amor. Les prometen libertad, y ni amor tienen, ni tienen decencia siquiera. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque la persona se convierte en esclava de quien lo ha derrotado. Si te ha derrotado la corrupción, eres esclavo de la puta corrupción. Dice, en verdad, si ellos una vez escaparon de las contaminaciones del mundo por medio de conocer a nuestro patrón y salvador, Yahshua HaMashiach, y se han enredado, fíjense, habla de gente hasta con la emuná mesiánica, dice, y se han enredado otra vez en ellas, y han sido derrotados otra vez, dice, su condición ulterior o posterior ha llegado a ser peor que la primera. Aquí está. Esto es lo que hablaba Mashiach, de que se te meten demonios 7 veces peores. Esto es así, porque lo has conocido y te has vuelto del camino, peor que un animal, como hemos puesto el ejemplo de Balaam, ¿no? Dice, hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justificación que conociéndolo completamente, fíjense, de quién habla, volverse del mandacierto apartado que les fue entregado. Tremendo. Te está hablando de gente mesiánica. Dice, lo que les ha pasado a ellos está en conformidad con el proverbio verídico que dice, el perro regresa a su propio vómito si la puerca se lava a sí misma solo para volver a revolcarse en el lodo. Lapidarias palabras de Kefa, de Pedro. Esto es así. Dice ya en el capítulo 3, queridos amigos, ahora les estoy escribiendo esta segunda carta y en ambas cartas estoy tratando de despertarlos mediante todas estas figuras que son figuras duras, muchas de ellas, dice, a un pensamiento sano por medio de recordatorios, de recordarles qué cosas. Dice, aún le va sano, a un corazón sano, por medio de recordatorios, pero esos recordatorios lo que le está recordando es las escrituras, le está abriendo las escrituras pasadas. Esos son los recordatorios que hemos de recordar. Dice, para que mantengan en mente las predicciones de los profetas, ahí está, de los profetas Kadoshim, y el mandacierto dado por el patrón y salvador por medio de sus emisarios. Ahí está, esos son los recordatorios. Seguir el trayecto, seguir lo que han venido profetizando todos los Nebim, todos los profetas de Elohim. Dice, primero entiendan esto. Durante los últimos días, dice, vendrán burladores. ¿Qué cosa? Burladores. Burladores diciendo auténticos disparates, burladores que van a ser ateos, intelectuales, burladores, siguiendo sus propios deseos y preguntando en clave atea, ¿dónde está su venida prometida? Porque nuestros padres, dice, porque nuestros padres, entonces son de ellos, son judíos, o que se hacen pasar por judíos, porque dice, porque nuestros padres murieron y todo sigue tal como el principio de la creación. Por lo tanto, dice, como dice al principio, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Dice, pero queriendo tanto estar correctos en esto, pasan por alto el hecho de que fue por la palabra de Yahweh hace mucho tiempo, fueron los cielos y fue la tierra que subió de las aguas y existió de entre las aguas. Es decir, la misma creación, la misma suspensión de la tierra, de la Eretz, sobre la nada, da testimonio de que hay un Elohim grande, grandísimo y poderosísimo que está cuidando de todo. Dice, y por medio de estas cosas el mundo de aquellos tiempos fue inundado con agua y destruido. Es por esta misma palabra,
atención, que el cielo y la tierra del presente, habiendo sido preservados del agua, están siendo guardados ¿para qué? Para el fuego, hasta el día del juicio, cuando los impíos serán destruidos. Y te hablan del milenio en la tierra, de que esta tierra se le pasa luego a la jurisdicción del Padre y mil y una cosas que son herejías, como ha dicho antes. Y esta tierra está destinada al fuego, al Mabul, que se llama diluvio de fuego esta vez. Dice, además, queridos amigos, no ignoren esto. Con el patrón un día es como 1000 años y 1000 años como un día, lo cual nos da un patrón profético que está también en otras escrituras. Esto es muy importante, lo que dijo aquí Kefa. Dice, el patrón no es tardo para cumplir su promesa, como algunos piensan por lentitud. Por el contrario, él es paciente con ustedes, no porque no es su propósito que ninguno sea destruido, sino que todos se vuelvan de sus pecados. Aquí está. Dice, de modo que el día del patrón vendrá como un ladrón para aquellos que no están pendientes, por supuesto. En el día de que los cielos desaparezcan con un estruendo, ahí está, estruendo, y los elementos se fundirán y se desintegrarán, y la tierra y todo en ella serán quemados. Ahora, ¿cómo utilizará las cosas nuestro Elohim? No lo sabemos. Puede ser una bomba del tipo que sea, no lo sabemos, pero da características de que los cielos van a sufrir un estruendo y los elementos se van a fundir. Entonces, ¿quién sabe? Dice, puesto que todo esto será destruido de esta manera quiere decir aquí, o dice Kefa, si todo va a ser destruido de esta manera, que no va a quedar aquí ni títere con cabeza, ¿qué clase de personas deben de ser ustedes que Elohim lo tiene por digno de escapar de penosidad semejante, ¿no? Pues entonces él mismo responde, dicen, deben llevar vidas justas y apartadas, diferentes, mientras esperan por el día de Yahweh y trabajan para apresurar su llegada. ¿Cómo se trabaja para apresurar su llegada? Predicando la palabra de poder. Porque el mismo Mashiach y los mismos emisarios dicen que cuando la buena nueva fuera anunciada a todo el mundo, entonces vendría el fin. Entonces todas las gentes que han estado predicando su palabra, la palabra de poder, han estado acelerando la llegada de Yahshua HaMashiach. Porque cuando fuera anunciada a todo el rincón de la tierra, entonces vendría el fin. Y así está siendo. Y más hoy con internet. Dice, ese día traerá destrucción de los cielos por fuego y los elementos se fundirán por el calor. Vuelve a decir, pero nosotros, siguiendo esta promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los cuales la justicia estará en su hogar. Qué bello. Dice, la justicia estará en su hogar, es decir, donde pertenece. Por lo tanto, queridos amigos, mientras esperan por estas cosas, hagan todo lo que puedan para ser encontrados por Él sin mancha o defecto y en shalom, en paz. Y piensen en esa llenura, en esa añadidura a la emuná. Ya saben ustedes que se añadía paz, se añadía gesed y se añadía también bondad a la fe para que la fe fuera llena. Virtud, dice en otras palabras, virtud añadida a la fe. Para al fin y al cabo tener esa shalom, esa paz. Y piensen en la paciencia y salvación que viene de nuestro patrón, así como nuestro querido hermano Shaul también les escribió, siguiendo la sabiduría que Yahweh le dio. Dice, en verdad, él habla de todas estas cosas en sus cartas. Todas estas cosas se refiere a palabras proféticas, porque por Shaul también sabemos acerca del rapto de la toma de poder del Mashiach a su amada, que ese rapto existe, por supuesto, antes de la ira, antes de que se consume la ira del Elohim y todo pase por fuego. Entonces, dice que Shaul hablaba en todas estas cartas, en sus cartas, de todas estas cosas, porque Shaul entendía proféticamente probablemente mejor que nadie, y si hubiera estado vivo Shaul para el Apocalipsis, pues lo hubiera escrito igual o mejor que el mismo Yohanan en la isla de Patmos, porque él se conocía perfectamente el libro de Daniel y los cumplicientos tanto de que se produjo en Hechos de los Apóstoles como los que se van a producir en la inminente llegada de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice, estas cartas contienen algunos conceptos que son difíciles de entender, conceptos que los no instruidos o inestables distorsionan para su propia destrucción, como hacen con las otras escrituras. Lamentablemente esto es así, y yo mismo, cuando no conocía las palabras de verdad de Shaul y lo miraba en las versiones griegas que se contradicen, las versiones que vienen del griego y de las traducciones católicas y evangélicas, pues hasta me caía mal.
pero es por eso, porque tienes que entenderlo lo que es, en el contexto de que él era hebreo, ¿no? Y se expresa con conceptos que, aunque no estuvieran escritos en hebreo, pero sí circulan alrededor de una mente hebrea, ¿no? Porque su mente, al fin y al cabo, era hebrea. Y entonces, pues, los no instruidos e inestables distorsionan para su propia destrucción, como hacen con las otras escrituras. Nosotros, por cierto, hemos estudiado todas las cartas de Shaul y hemos disfrutado muchísimo. Las tienen ustedes en las listas de reproducción, todas. Toda rabada Elohim por ello. Gracias a Elohim por ello. Dice, en el verso 17, pero ustedes, queridos amigos, sabiendo esto de antemano, cuídense para que no sean llevados por los errores de los malvados y caigan de su posición firme. Todavía hay quien va diciendo por ahí que Shaul no era ni siquiera apóstol. Bueno, pues que se lo hagan mirar y que tomen en cuenta estas citas de Kefa, ¿no? de Pedro. Nosotros no queremos acusar a nadie, menos a ministerios que nos caen bien, pero estaría bien que recapacitaran. Dice en el verso 18 y último, y permanezcan creciendo en Gesed, en gracia, y conocimiento de nuestro patrón salvador Yahshua HaMashiach. Permanezcan creciendo. ¿Cómo se crece? En gracia y conocimiento, a la par. Se debe crecer en gracia, en Gesed y conocimiento. Tienen que ir a la par, tienen que crecer juntos. Es como una mata que crece con dos troncos juntos. Tiene que ser así, para que dé fruto. Y entonces dice, a él sea el esplendor, la honra, ahora y eternamente. Emet. Y hasta aquí este mensaje de Shabbat. Espero que lo hayan disfrutado y que pues haya servido de edificación para nuestras almas. Yo he disfrutado mucho, mi esposa y yo lo hemos estado leyendo y recapacitando y meditando antes de darlo, por supuesto, y hemos disfrutado mucho tanto en la meditación como a la hora de darlo también para todos ustedes. Quédense en Shalom en este Shabbat, coman, rían, beban, disfruten, sueñen, bésense, ámense y hablen con Elohim como quien habla con su mejor amigo. Siempre se lo aconsejo y siempre debe ser así, porque Él nos comprende mejor que nadie, puesto que Él también se ha tomado la forma de hombre precisamente también para hablarnos como un amigo, como lo que es, ¿no? Como nuestro hermano y como el principal. Así que Shalom a todos, Shabbat Shalom, besos y abrazos para todos y todas.